Hola niños y niñas, muy buenos días y un feliz santo sábado. Qué alegría volverles a saludar después de mucho tiempo. Hemos tenido la oportunidad de tener a muchas maestras desarrollando nuestra clase de diferentes asociaciones y después de mucho tiempo, la hermana Hilda Bustamante con ustedes, con una lección más que tenemos que desarrollar titulada La voz que clama en el desierto. ¿Se imaginarán ustedes de qué personaje vamos a hablar en esta mañana? Antes de contarles el personaje, vamos a recordar el verso que nos dice la lección. Fue un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen en él. San Juan 4:5. Muy bien, mis estimados niños, en esta oportunidad vamos a recordar la historia de un varón muy fiel a Dios. Dentro de los sacerdotes tenemos a Zacarías, quien estaba anunciando la próxima venida del Mesías. Cuando él, como de costumbre, entraba al altar a orar y a consagrarse con Dios, de pronto, ¡pum!, apareció un ángel. ¿Y saben qué? Él se asustó, pero vemos que Zacarías y Elizabeth, su esposa, eran muy fieles a Dios. Ellos eran muy consagrados, no había personas más fieles que estos. Pero resulta que a pesar que habían sido fieles, ellos habían hecho un pedido muy especial a su Dios. Y su anhelo tan grande era tener un hijo. Pero ya se habían hecho ancianos y no habían tenido la dicha de tener un hijo. Entonces un día, mientras Zacarías estaba en el templo, apareció el ángel y le dijo: Zacarías, vengo a darte un anuncio. Elizabeth, tu esposa, va a tener un hijo. ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso?, dijo Zacarías. Mi mujer ya es bastante mayor y yo también ya soy anciano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede pasar eso? Y el ángel le volvió a confirmar y le dijo que sus oraciones habían sido oídas y que tendría un hijo y que por nombre le llamarían Juan el Bautista. Pero él no creyó. Y por ser duro de corazón, volvió el ángel y le dijo: ¿sabes qué, Zacarías? Te quedarás mudo hasta el nacimiento del bebé. Y es así como sucedió. Luego llegó el bebé. Ahora todos sus amigos, sus amistades llegaron a felicitarlo y a visitarlo. Elizabeth se sintió muy alegre con la noticia y con la llegada de su hijo. Dijo: ahora sí, ya no seré avergonzada, porque en el tiempo antiguo, cuando las mujeres no tenían hijos, eran humilladas, eran avergonzadas. Pobre Elizabeth, cuánto habrá sufrido por no haber tenido a su bebé, pero ahora se sentía dichosa. Entonces estaban en un dilema. ¿Qué nombre le pondremos? Cuando salió Zacarías del templo, salió mudo. Y todos le preguntaban: ¿qué cosa te ha dicho Dios? ¿Qué has hablado con Dios? Y él no podía hablar. Entonces, como no podía hablar, agarró un escrito, ¿sí?, un rollo, y empezó a escribir. Y ahí puso el nombre de que Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Elizabeth estaba muy feliz, muy contenta. Una vez que ha nacido el hijo, ahora dijeron: le pondremos por nombre Zacarías. Entonces él dijo que no. Escribió que el nombre del bebé, del niño, se llamaría Juan. Entonces, una vez que él hizo ese anuncio, se desató su lengua y empezó nuevamente a hablar, ¿no? Entonces,
vemos que él había escrito en un rollo, había escrito el nombre. Al pasar el tiempo, vemos que este bebé Juan empezó a crecer, ¿sí? Se desarrolló y luego empezó a hacer la voluntad divina, pero antes se había encontrado, cuando estaban embarazadas, se había encontrado Elizabeth y María, que eran familiares cercanos. Entonces vemos que sentían mucha alegría ambas de contarse que ambas estaban embarazadas, ¿no? Entonces, y Dios le dio una promesa a Zacarías, que el hijo que iba a tener no era un hijo cualquiera, iba a ser un hijo extraordinario, iba a ser bendecido con el Espíritu de Dios. Pero cuando ya había crecido, Juan el Bautista no fue como cualquiera de los jóvenes que anda por las calles. Él se fue a vivir en el desierto. Él creció con el Espíritu de Dios y en el desierto él se vestía con la piel, la piel del camello, ¿sí? Con el pelo del camello y con un cinturón de piel alrededor de su cintura. Y se alimentaba, la palabra de Dios dice que se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y bebía abundante agua. Entonces vemos que las langostas no eran animales, eran las algarrobas que se encontraban en el campo. Entonces él no estudió en ninguna universidad, ¿sí? Tenemos allí a Juan el Bautista con su vestimenta de piel de camello y su cinturón allí en su cintura, y él trataba de predicar y les decía: generación de víboras, ¿por qué ustedes no creen en el Señor? Entonces toda la gente lo escuchaba su predicación, porque siempre hablaba con una voz muy acentuada. Y entonces la gente se impresionaba por todas las palabras que él expresaba. Y le decían: pero ¿ahora qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces él les aconsejaba: compartir con el pobre, compartir con los necesitados. Si tú tienes doble chompa, comparte con el que necesita. Si necesita alimento, dáselo el alimento. Ese era el mandato que daba Juan el Bautista. Entonces le dice: ahora, dinos por favor, ¿quién eres tú? Entonces él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Y por qué le llamaban Juan el Bautista? Porque él bautizaba con agua. Pero sin embargo, él anunciaba, él preparaba el camino de Cristo, del verdadero Mesías. Le decían: tú eres el Mesías. No, yo no soy el Mesías. Yo estoy preparando el camino de aquel que viene tras mío. No soy capaz ni siquiera de desatar su calzado. Entonces vemos que él así, con su vida propia, con sus palabras, con su vivencia, demostró ser un verdadero hijo de Dios y preparó el camino de Jesús. Juan fue enviado por Dios para anunciar las verdades del cielo. Entonces, mis queridos niños, tú y yo también estamos llamados a anunciar el bendito evangelio de Dios, a enseñar a otros niños para que vengan a rendirse a los pies de Jesús. La venida de Jesús está próximo a las puertas y tú y yo tenemos una gran labor que realizar, mi querido niño, porque la venida de Jesús se acerca. Espero que este mensaje de la voz en el desierto haya cabida en nuestros corazoncitos y que desde tu lugar cómodo donde tú me estás mirando, pues el Señor te bendiga y hayamos sacado una gran lección, que la fe que tuvo Zacarías, cómo es que Dios oyó sus oraciones. Y esto también es una muestra para cada uno de nosotros que el Señor nos puede escuchar. Dios bendiga su palabra, te bendiga a ti, querido papito, querida mamita, ahí en casa que nos estás viendo, y a ustedes, mis queridos niños. Muchas bendiciones
y todos pasemos un feliz sábado y disfrutemos de este bonito programa que ha preparado la Asociación Nororiente. Con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias por tu atención. Dios te bendiga.